Bueno, vamos a considerar en este vídeo algunas de las ideas más relevantes que aparecen en la meditación sexta de Descartes, que lleva por título de la existencia de las cosas materiales y de la distinción real entre el alma y el cuerpo. En la meditación quinta, Descartes se quedaba tratando acerca de la naturaleza de las cosas materiales y simplemente acerca de la presencia de esas cosas materiales como objetos de nuestro pensamiento y por lo tanto como objetos, por ejemplo, de una posible ciencia geométrica. En este momento, sin embargo, se va a plantear la existencia de estas cosas materiales más allá de mi propio pensamiento. Y además va a hablar de dos tipos de cosas materiales. Por un lado, nuestro propio cuerpo y, por otro lado, además del resto de los cuerpos, del resto de cosas materiales. Bueno, pues nos dice Descartes parte de tres razones por las que podemos concebir la existencia de cosas materiales más allá de nuestro pensamiento. La primera razón es que en el momento en el que yo concibo con claridad y distinción algún objeto, además, no nos es dudoso ya de que Dios puede producir tales cosas que soy capaz de concebir con distinción. Es decir, en la meditación sexta partimos ya de la existencia de Dios, que nos ha dado su prueba en la meditación quinta, por ejemplo, cuando nos habla de su existencia como una más de sus perfecciones, y por tanto como ser perfecto es un ser capaz de producir, de dar existencia a aquellas cosas que nuestro pensamiento concibe con claridad y distinción. Esta sería la primera prueba, la primera forma de demostrar que pueden existir las cosas corporales. La segunda de las razones que nos presenta Descartes es a través de la facultad de imaginar. Y nos dice la conclusión a la que llega es la existencia del cuerpo es una posibilidad de explicar cómo funciona la facultad de la imaginación que conocemos en nuestra propia naturaleza. Cuidado con la naturaleza porque al final nos va a decir Descartes que en realidad la facultad de la imaginación no la necesitamos para concebir nuestra propia naturaleza, como si necesitamos la facultad de la intelección. Pero sabemos que esta facultad de la imaginación en realidad está activa en nosotros en tanto que somos cuerpo y somos pensamiento. Bueno, lo que hace es desarrollar en unas líneas, en algunas páginas, dependiendo de la edición, de qué trata, cómo funciona la facultad de la imaginación. Lo hace poniéndola a la facultad de la intelección, la facultad del entendimiento. La facultad de la imaginación nos posibilita hacernos presentes a través de la fuerza interior del espíritu en una especie de contemplación con los ojos del espíritu, son metáforas que el propio Descartes utiliza, nos hace posible representarnos objetos que son, por ejemplo, los objetos de la geometría. ¿No? Nos podemos imaginar, es el propio ejemplo que Descartes utiliza, nos podemos imaginar los objetos de la geometría, nos podemos imaginar un triángulo. Para ello, nos dice Descartes que necesitamos una tensión del ánimo. Frente a esta facultad imaginativa tenemos la facultad del entendimiento. La facultad del entendimiento lo que nos permite es concebir, inteligir, entender, dar una definición, ¿no? Esto no son palabras de Descartes, lo del término definición. Y sobre todo una cosa muy importante que sí que aparece directamente en la meditación sexta, que es descubrir propiedades. Es decir, podemos decir que a través de la facultad del entendimiento es como desarrollamos una ciencia de la geometría. A través del entendimiento lo que conseguimos es que el espíritu se vuelva sobre sí mismo, sobre sus propias ideas. Mientras que en la facultad de la imaginación lo que tenemos es que el entendimiento, el espíritu se vuelve hacia el cuerpo, o bien a su cuerpo, al cuerpo con el que está unido, o bien hacia lo que ha percibido a través de los sentidos. Bueno, esta sería la diferencia que establece entre la imaginación y el entendimiento. Creo que es bastante claro el ejemplo que pone Descartes a través de las figuras geométricas. Podemos entender lo que es una figura geométrica de tres lados, una figura cerrada geométrica de tres lados, un triángulo. Lo podemos entender y no solamente eso, podemos
formular una ciencia de sus propiedades, pero además nos la podemos imaginar, ¿no? Nos podemos imaginar, representar, dibujar un triángulo en nuestro espíritu. Sin embargo, eso es algo que no podemos hacer con la figura, el polígono de 1000 lados. Podemos entenderlo, podemos descubrir propiedades en este polígono, pero lo que no podemos hacer es imaginarlo. Esa es la diferencia entre la imaginación y el entendimiento. Y para desarrollar la ciencia, en realidad, parecería que no sería necesario no sería necesaria la capacidad de imaginar ese polígono de una forma exacta, aunque sí que nos va a decir Descartes que se va a dar una representación confusa del polígono. Bueno, pues como decía, recurrir a la existencia de las cosas corporales, por un lado, por nuestra capacidad de representarnos esas cosas corporales, como por otro lado el vínculo que se establece entre el espíritu y el cuerpo, entre el que está inscrito, el contar con ese cuerpo nos permite precisamente explicar cómo funciona la capacidad de la imaginación. La tercera de las razones por las que podemos llegar a concluir que las cosas materiales existen más allá de nuestro pensamiento es a través de los sentidos. Bien, ¿qué es lo que nos muestran los sentidos? Y aquí recordamos ya lo que nos decían en meditaciones anteriores e incluso lo que aparecía en el discurso del método. Los sentidos nos muestran en primer lugar que tenemos un cuerpo, nuestro propio cuerpo con sus partes. En segundo lugar, nos muestra que ese cuerpo está colocado entre otros cuerpos y de esos otros cuerpos recibimos ciertas ventajas o placer o ciertos inconvenientes o dolor. También, además, en tercer lugar, percibimos ciertas inclinaciones o apetitos. Y, por último, tenemos otras características de los cuerpos que percibimos a través de los sentidos. ¿Por qué consideramos que, por lo que nos muestran los sentidos, existen las cosas materiales? Pues sin haber realizado un análisis pormenorizado, filosófico, crítico, sin haber aplicado la duda metódica, estamos todavía en el ámbito de los prejuicios. Consideramos que las cosas materiales existen en primer lugar porque se presentan sin pedir permiso, nos dice Descartes, no controlamos cuándo nuestros sentidos se ponen en marcha, porque en segundo lugar son más vívidas y distintas que las imágenes que se nos aparecen a través precisamente de la facultad de la imaginación. Y por eso consideramos que hay unas realidades externas que las causan. En tercer lugar, considero que las cosas materiales existen porque he tenido que usar antes los sentidos que la razón. Esto va a ser después, vamos a dar la vuelta, digamos, a estas razones, vamos a poner objeciones a estas razones. Esto es un contra el empirismo. En un primer momento creemos que el haber usado antes los sentidos que la razón, es decir, el partir de un supuesto conocimiento empírico, afirmaría la existencia de las cosas exteriores. Y una última razón que nos da Descartes para considerar que las cosas materiales existen es que al menos de este cuerpo no nos podemos desprender. Esta última razón me parece muy interesante por algo que vamos a retomar a continuación. Una razón que a mí no me parece que esté muy clara, expuesta de una forma muy clara ni convincente en la propuesta cartesiana. Bueno, eso es de lo que nos convencerían, lo que nos muestran los sentidos, de lo que nos convencerían, pero Descartes dice que surge la duda y surge por varios motivos. En primer lugar, porque continuamente surgen errores en los juicios formulados sobre los sentidos, tanto externos, en los que Descartes ya se ha detenido en otros lugares de su obra, como errores en los sentidos internos. Es aquí donde aparece el famoso ejemplo del órgano amputado que nos puede un órgano que puede ser causa, ¿no?, entre comillas, porque no existe ese órgano, causa de un dolor. Hay errores tanto en los sentidos externos como en los internos. Otro motivo de duda, ya clásico en Descartes, nos dice todo lo que he creído sentir estando despierto, puedo también creer que lo siento estando dormido. Otro motivo de duda es que, a pesar de que la meditación quinta ya se ha producido una demostración de la existencia de Dios, nos dice en este momento la sexta meditación que sin conocer al autor de nuestro
ser puede que nuestra naturaleza esté constituida para ser engañados continuamente. Y por último, muy importante, si antes consideramos que una de las razones para llegar a la demostración de la existencia del mundo externo es que no controlábamos las sensaciones que se presentan delante de nosotras y que por lo tanto deben existir unas realidades que causen esas sensaciones. Ahora nos dice Descartes, bueno, puede que haya en nosotras inscrita una especie de facultad desconocida que sea causa del conocimiento sensible. ¿Cuál es la solución que propone ante estas objeciones? Bueno, pues ahora sí, sin embargo, para dar la solución, parece que tiene en cuenta lo que ha dicho en la quinta meditación con la demostración de la existencia de Dios y nos dice que sabemos que todo lo que es concebido de una forma clara y distinta puede ser producido por Dios. Sabemos de cierto que existimos como cosas pensantes que somos y en tanto que cosas pensantes no extensas. Y tengo una idea distinta por un lado de esa cosa pensante y no extensa y por otro lado de mi propio cuerpo como cosa extensa. Por lo tanto, sé que tengo un alma y que tengo un cuerpo. Además, conozco que hay en mí no solamente una facultad de intelección, sino también una facultad de imaginar y de sentir que necesitan estar en un cuerpo y que a la vez no pueden concebirse sin mí como una sustancia inteligente. Algo parecido pasa con las facultades de moverse, que evidentemente necesitan de una sustancia corpórea. Vale. Y por último, dice, y esta es una de las razones más famosas en el sistema cartesiano, que se va a convertir en el fundamento de la realidad, que tenemos que reconocer en nosotros una facultad pasiva de sentir, es decir, de recibir sensaciones, y esta facultad pasiva de sentir necesitaría una facultad activa para producir dichas ideas. Y esa facultad activa no soy yo, porque por, digamos, la ley de la causalidad, esa facultad activa tiene que tener formal o eminentemente la realidad objetiva que está en mis ideas. Y esto solo puede ser producido por un cuerpo o por Dios. Es decir, necesitamos para esta facultad pasiva de sentir la actividad o bien de un cuerpo o bien de un Dios que me haga recibir esas ideas, que produzca esas ideas y me las deje recibir. Nos dicen que aquí es donde se introduce el argumento de que dado que Dios no es falaz, esas ideas no están producidas por otras causas que no sean las cosas corpóreas. Es decir, aquí partimos ya de esa, como decía antes, demostración de la existencia de Dios que se ha dado previamente en la quinta meditación, por ejemplo, un Dios que no podía ser imperfecto, y el ser falaz sería una de sus imperfecciones y que por lo tanto, no siendo falaz, no ha podido crearme de tal forma de que me engañe pensando que no son las cosas corpóreas o pensando que son las cosas corpóreas las que me mandan o son causas de mis sensaciones cuando no lo son. Los sentidos nos pueden engañar, pero, nos dice Descartes, tengo la facultad de corregir esos errores, es decir, eso que antes se había presentado como prejuicios, como carestía de una investigación, todo eso se puede corregir. Hemos sido creados de tal forma que podemos corregir esos errores. De tal forma que la solución apunta a que algo de verdad hay en lo que la naturaleza nos enseña. Tanto Dios como su orden creado nos enseñan que tengo un cuerpo y que ese cuerpo está íntimamente unido con mi alma y que además existen otros cuerpos que persigo y que
evito. Hay aquí un aspecto bastante relevante en el cual me quiero detener. Un momento que os lo quiero leer. A ver. Vale. Acerca de lo que la naturaleza nos enseña. En primer lugar, os decía, nos enseña que tengo un cuerpo, que se halla indispuesto cuando siento dolor, que necesita comer o beber cuando siento hambre o sed, y por tanto no debo dudar de que hay en ello algo de verdad. Y me enseña también la naturaleza, mediante esas sensaciones de dolor, hambre, sed, etcétera, que yo no solo estoy en mi cuerpo como un piloto en su navío, sino que estoy tan íntimamente unido y como mezclado con él, que es como si formásemos una sola cosa. Esta afirmación de Descartes en esta meditación sexta me parece muy relevante porque precisamente rompe un poco esa presentación que normalmente se hace de Descartes como representante de un dualismo extremo. Me parece un lugar problemático esta afirmación de la meditación sexta precisamente frente a esa opinión de la división tajante entre cuerpo y espíritu. Vuelvo a leer. Nos dice Descartes, me enseña también la naturaleza, mediante esas sensaciones de dolor, de hambre, de sed, que yo no solo estoy en mi cuerpo como un piloto en su navío, sino que estoy tan íntimamente unido y como mezclado con él, que es como si formásemos una sola cosa. Por eso en esta sexta meditación me parece que se presentan algunas ideas clave para entender precisamente ese dualismo y la problematicidad que representa. Es verdad que hay un alma y un cuerpo, el propio título de la sexta meditación lo dice, de la distinción entre alma y cuerpo. Hay una distinción entre alma y cuerpo, pero a la vez de haber una distinción entre alma y cuerpo, hay una relación entre alma y cuerpo. Por ejemplo, a través de la imaginación necesita de la intelección por un lado y necesita del cuerpo por otro lado, pero es que además la forma en que sentimos nuestro cuerpo hace que ese cuerpo sea uno, hace que nosotros somos uno entre ese cuerpo y esa alma. Además de esto, nos decía Descartes entonces que la naturaleza nos enseña que existen otros cuerpos que existen, que persigo y que evito. Todo eso nos lo enseña la naturaleza y hay algo de verdad en eso que nos enseña la naturaleza porque hemos visto que Dios no podía ser falaz. Bien, pero de nuevo nos tiene que explicar el error, ¿no? Esto es un problema que queda, bueno, no sé si queda sin resolver, pero el caso es que el error existe en nuestro conocimiento y que de alguna forma hay que darle cabida, no, Descartes sabe que no lo podemos negar. ¿Cómo explicar el error? Bueno, nos dice en esta sexta meditación que hay una serie de hábitos, antes había hablado de prejuicios, que nos dice puedo corregir. Por ejemplo, estos hábitos, estos prejuicios, estos errores que tenemos que corregir son que existe el vacío en el que se mueven los cuerpos, que hay una correspondencia entre la realidad de los cuerpos y lo que los sentidos nos hacen llegar. Esos son errores que solemos cometer. Este segundo es muy relevante. O sea, lo que nos está diciendo aquí Descartes es que es un error suponer que porque yo percibo un objeto marrón haya algo de hecho marrón en ese objeto, ¿no? Esto va a tener también unas lecturas durante la modernidad diferentes, propuestas diferentes que la completan o que se pueden a lo mejor inspirar en esta propuesta. Y después, acerca de la relación entre el cuerpo y el espíritu, pues nos da una explicación que de nuevo no deja de ser problemática. Nos dice que entre el cuerpo y el espíritu se da una distinción como entre lo divisible y lo indivisible.
y sin partes, ¿no? El espíritu sería indivisible y sin partes, las facultades que encontramos en ese espíritu no son partes, y que por lo tanto sería indivisible, es decir, la facultad de intelección, la facultad de la imaginación y la facultad de sentir no son partes diferentes del mismo espíritu, sino que digamos que en todo el espíritu o todo el espíritu es capaz de imaginar, de sentir y de inteligir a la vez. No serían partes. Pero del cuerpo sí que podemos distinguir algunas partes. ¿Sí? Nos dice Descartes, no hay ninguna parte de mi cuerpo que mi espíritu no pueda dividir fácilmente en varias partes. A mí esto me parece muy problemático porque efectivamente podríamos conseguir que a través del espíritu podamos dividir las partes de mi cuerpo en infinitas partes o en varias partes, pero claro, eso haría que dejase de ser nuestro cuerpo. Yo no puedo partir mi corazón en varias partes y seguir pensando que eso es mi corazón, ¿no? La división de mi cuerpo tiene un límite, el límite de que el cuerpo marca también o me da una forma de existencia y no solo en el pensamiento encontramos esa existencia. Esto es un problema que no aparece expresado en esta sexta meditación. Acerca de la diferencia entre el cuerpo y el espíritu, nos dice también Descartes que el espíritu no recibe impresiones de todas las partes del cuerpo, solo recibe impresiones del cerebro, o también nos habla de los nervios y de las partes intermedias entre los nervios. Por último, aspectos relevantes que aparecen al final de esta sexta meditación. Nos dice Descartes, pese a la suprema bondad de Dios, la naturaleza humana, en cuanto compuesta de espíritu y cuerpo, no puede dejar de ser falaz a veces. Por eso decía antes que es interesante ver cómo Descartes no se puede deshacer del error, siempre tiene que estar explicando por qué el error se da. Pero a pesar de que se da este error, nos dice, todos los sentidos me indican con más frecuencia lo verdadero que lo falso. Si a esto además le añado el examen que debemos de realizar de esos sentidos y si a esto además le añado la capacidad de la memoria, nos llegamos a la conclusión de que no debemos temer en adelante que sean falsas las cosas que mis sentidos ordinariamente me representan. Es decir, el error se da, pero somos capaces de corregir ese error. Y para terminar, el comentario de la sexta meditación me parece muy interesante, muy relevante, algo que a veces se olvida, que aparece un criterio de distinción entre la vigilia y el sueño al final de la sexta meditación. Al afirmar Descartes, nuestra memoria no puede nunca enlazar y juntar nuestros sueños unos con otros, ni con el curso de la vida, como sí acostumbra a unir las cosas que nos acaecen estando despiertos. Es decir, no podemos trabar una historia unida de todos nuestros sueños, como sí podemos trabar una historia de nuestra vida consciente, de la vida que llevamos cuando estamos despiertos. Y ahora sí, hasta aquí el comentario de la sexta meditación. La última de Descartes, tenéis ya todas las meditaciones explicadas en el canal de YouTube.